son tiempos de definiciones, falta poco para que comience formalmente el proceso electoral federal, será el próximo 8 de septiembre y bueno, los partidos políticos están dando los pasos iniciales para su participación en este proceso. El PRI tuvo su asamblea que concluyó el sábado y ahora le tocará al Partido de la Revolución Democrática a través de su Consejo Nacional discutir el futuro del partido de cara a la participación en las elecciones del próximo año. Me acompañan en esta cabina y se los agradezco mucho dos expresidentes nacionales del PRD, Leonel Godoy, que lo fue entre 2003 y 2005, también exgobernador de Michoacán. Leonel, ¿cómo estás? Bien, Pascal, buenos días. Nuevamente, bienvenido. Gracias. Y Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional del PRD en 2008. Muchísimas gracias. Gracias, Pascal, por la invitación. Bueno, pues les agradezco a ambos que estén aquí. La idea era hablar sobre el futuro del partido, qué debe hacer el partido frente al proceso electoral. De entrada sé, y creo que vale la pena decirlo, que están ustedes en posiciones diferentes, lo cual no obstó para que platicaran animadamente y como buenos compañeros de partido los vi desde aquí en la pequeña sala de espera y les agradezco mucho esa buena disposición de intercambiar puntos de vista sobre el futuro del partido. Creo que en el centro del debate del PRD es qué debe hacer la izquierda y qué debe hacer frente a la postulación, la tercera postulación, que ya es, pues creo que es prácticamente un hecho, de Andrés Manuel López Obrador. Leonel Godoy, tú has dicho públicamente que estás, tu posición, o si no, tú nos la aclaras, está a favor de que el PRD se sume a Morena y haga un frente de izquierda en las elecciones, y en cambio Guadalupe Acosta Naranjo está impulsando un frente, el Frente Amplio Democrático, con el Partido Acción Nacional, pero también con otras organizaciones. Me gustaría que pues comenzaran esta conversación. ¿Por qué, Leonel Godoy, piensas que pese a los deslindes de López Obrador frente al PRD, el PRD aún así debe apostar a un frente de izquierda con López Obrador como candidato? Bueno, primero, buenos días. Gracias, Pascal. Buenos días, Guadalupe. Creo que esta posición no es nueva entre muchos perredistas, incluidos yo. Desde el 2015 hemos planteado que el PRD y Morena deberían de ir juntos con un candidato que para nosotros es Andrés Manuel López Obrador, y lo hemos dicho porque a juicio nuestro Andrés Manuel representa los principios originales del PRD. Esto es un partido que defiende la soberanía nacional, un partido que está del lado de la justicia social, un partido que cree que el modelo neoliberal ya ha concluido, y porque además Andrés Manuel es un firme opositor a este régimen político, antes con el PAN y ahora con el PRI. Guadalupe. Bueno, nosotros decidimos hace tiempo proponer un gran frente amplio que no tiene vetos de entrada, y nuestra presidenta nacional le giró invitaciones a distintos partidos políticos, incluyendo el de Andrés Manuel López Obrador, para que nos sentáramos a dialogar en la idea que nosotros tenemos de que la unidad de la oposición es indispensable para derrotar al PRI en el próximo proceso electoral, pero no solo para derrotarlo, sino para lograr construir una mayoría tan amplia en el Congreso que nos permita hacer los cambios constitucionales, legales y en materia de políticas públicas que le permitan al país salir adelante. Creemos que una sola fuerza política por sí misma no puede construir los cambios tan necesarios que tiene México, y el número de rezago que vivimos es tan amplio que se requiere una gran alianza. Ahora, Andrés Manuel nos ha dicho que no. Hemos insistido 2 o 3 veces, incluso lo elevó a rango de Congreso Nacional de Morena su determinación de no ir ni con MC ni con el PRD. Nosotros somos respetuosos de la vida interna de otros organismos. Si Morena cambiara de opinión, nosotros nunca nos hemos cerrado a esta discusión. Por lo tanto, estamos dialogando con quienes han dicho sí estamos dispuestos a dialogar, y eso es lo que ha ocurrido con el PAN y con MC, con estos dos partidos con los que hoy tenemos un diálogo fluido, y con organizaciones sociales, ciudadanas, personalidades, para tratar de construir un frente amplio que
sea presentado a la elección de 2018. Leonel, ¿estás de acuerdo con Guadalupe en el sentido de que está cancelada la posibilidad de una alianza entre el PRD y Morena en las elecciones de 2018? Bueno, yo creo que el tema tiene que ver con el planteamiento que hace Guadalupe. Para nosotros, el problema principal de este país no es que en el Congreso se tenga una mayoría amplia para unas reformas que quién sabe de qué se trate cuando mezclas programas como el del Partido Acción Nacional y el del PRD. Por ejemplo, el tema que estoy hablando, ¿qué va a pasar con la reforma energética? Que para nosotros es claro que debería de revertirse. ¿Qué va a pasar con el tema de los derechos ciudadanos? ¿Qué va a pasar con la educación pública, con el sistema de salud pública en este país? Entonces, ese es el primer tema. El segundo, del que tú planteas, nosotros hemos dicho, muchos perredistas, que el problema no es con la militancia del partido ni con el programa del PRD, sino el problema es con una dirección que insiste en una alianza con la derecha. Ese creo que es el problema. A mí me parece que no es un problema personal, es un problema político. Entonces la respuesta sería, el día que la dirección nacional del PRD cambie de línea política, esto es que deje de estar pensando que debe de haber una alianza con la derecha. Hoy lo dice nuevamente con el PAN, antes en el Pacto por México lo dijeron con el PRI, entonces creo que el día que eso ocurra, a mí me parece que sin duda puede haber un diálogo entre el PRD y Morena. A mí me parece que sus documentos básicos son más coincidentes entre nuestros documentos del PRD y los de Morena que entre los documentos básicos del PRD y del PAN. ¿Es una diferencia política? Sí, es una diferencia muy, muy fuerte porque Leonel lo que nos propone es que Andrés ponga dirigencia en el PRD. Y el PRD eligió sus dirigentes mediante urnas, votaron 2 millones de militantes, lo organizó el INE, no lo organizó la Lotería Nacional con las tómbolas que hace Andrés, sino lo organizó el INE en urnas y su militancia eligió su dirección. Y esa dirección es la que hoy está. Que no le gusta a Andrés, es un problema de Andrés. Nosotros no nos metemos en la vida interna de Andrés, ni cómo elige, ni cómo hace sus rifas. Eso es problema de Andrés. ¿Cómo elegimos nosotros? Es nosotros, y Andrés tiene que discutir con la dirección que la militancia del partido eligió. Y pareciera que esto obvia que esa dirección cuenta con el respaldo de la mayoría de los votantes de manera interna. Eso es el primero. Y segundo, si va a cambiar política o política económica, pasa por el Congreso. Si Andrés Manuel anda ahorita en alrededor del 28-30%, ¿con qué mayoría va a hacer las reformas, ya sea en materia política, ya sea en materia económica, ya sea de acuerdo con el PAN, ya sea solo? ¿Con qué? Para eso se construyen mayorías, tanto en las urnas, como en los gobiernos, como en los parlamentos. Y nosotros estamos planteando construir una mayoría que nos permita ponernos de acuerdo en un programa y hacerlo realidad, porque si solamente lo propones y no tienes el Congreso cómo hacerlo, estás engañando al electorado. No le estás hablando con la verdad. ¿Con qué 2/3 van a hacerse esas reformas? Se tienen que construir. El diálogo es parte de la política. Dialogar no es traición. Dialogar no es claudicación. Diálogo es método y es democracia. Leonel, si el próximo sábado, no sé si es definitivo, ustedes me lo dirán, pero si el Consejo Nacional del Partido decide aprobar el camino del Frente Amplio Democrático con el PAN y con otros partidos, ¿cuál será la postura de quienes creen que ese es un camino equivocado? Bueno, primero quisiera responderle a Guadalupe. Lo que eligieron los militantes del PRD en septiembre del 2014 no fue la línea política del partido, en mi opinión. Eligieron una dirección y quedó de presidente nacional Carlos Navarrete. Con todos los problemas que haya habido, creo que fue el presidente electo por la militancia del PRD. Lo que ocurrió después, en todo este trayecto del 2014, ahora al 2017, incluida la elección de Alejandra Barrales, pues ya son otras condiciones. Dice Guadalupe que Andrés quiere poner la dirección nacional del PRD. Yo creo que no, es parte ahorita del discurso que debemos de dar en este debate,
Pero lo que yo sí le digo, y es público, es que Miguel Ángel Mancera, que no es del PRD, puso a Alejandra Barrales. Hubo una elección en el Consejo Nacional para un nuevo dirigente ahora que renunció Agustín Basabe. Esa competencia estuvo entre Pablo Gómez, que tiene una línea política, para nosotros la correcta, para otros no, que tenía que ver con una independencia no solo de Miguel Mancera, sino también de esta decisión de ir siempre en alianza con la derecha. Entonces, primero está eso, Guadalupe, que no se votó por la línea política, para eso son los congresos nacionales del PRD. Y en el Congreso Nacional del PRD se habló claramente que no podría haber alianza con el Partido Acción Nacional solo en excepciones. Esas excepciones son cuando en un estado no ha habido alternancia, como fue el caso de Durango, por ejemplo. Pero para la presidencia de la República no aplica ese acuerdo del Congreso Nacional de que debe de haber alianza con el Partido Acción Nacional. Por eso, para nosotros, quien decidió la línea política y los documentos básicos, sus modificaciones, fue el Congreso Nacional, y por lo tanto creemos que lo que está haciendo ahorita la Dirección Nacional no va en el sentido que aprobó el Congreso Nacional, primero. Segundo, no sé qué vayan a decir nuestros compañeros en relación a lo que apruebe el Consejo Nacional el próximo sábado, el sábado 19, que según se dice porque ya se ha pospuesto varias veces en las últimas semanas el Consejo Nacional, que por cierto, también el estatuto obliga que sea mínimo cada 3 meses y hace mucho más tiempo que no hay Consejo Nacional. Entonces, en este Consejo Nacional, si se aprueba ese Frente Amplio opositor, cuando menos para mí, ahí yo hablo solo de mí, de manera individual, yo sí voy a renunciar al PRD porque me parece que es una fachada para ir en alianza con el Partido Acción Nacional. Creo que todavía estamos a tiempo, pues, para que el acuerdo del Consejo Nacional tenga otro contenido, este posible resolutivo en relación a ese Frente Amplio opositor. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresaremos con este diálogo entre Leonel Godoy y Guadalupe Acosta Naranjo sobre el futuro del Partido de la Revolución Democrática. Ya volvemos. Muchas gracias a los radioescuchas que ya se reportaron con nosotros y que están escuchando este diálogo entre Guadalupe Acosta Naranjo y Leonel Godoy, expresidentes nacionales del PRD, sobre el futuro de este partido político, particularmente frente al proceso electoral federal del año entrante. Guadalupe. Pues mira, yo primero que nada lamentaría mucho si Leonel decidiera separarse del partido, no es mi deseo. Yo he estado totalmente en contra de procesos de suspensión o de castigo a quien opina distinto al interior de un partido político. Me parece que eso es un error, pero y más si Leonel lo hace de manera voluntaria, me parecería todavía un error mayor. Ojalá y no lo hiciera, pero bueno, Leonel es una persona adulta y él tomará sus determinaciones. Lo que yo sí creo es que el Consejo Nacional que fue electo tiene el derecho estatutario de definir una serie de políticas generales para el partido. Y que si unos compañeros no comparten, como a mí me ha ocurrido a veces, la decisión de las mayorías, uno las termina aceptando como es en cualquier democracia. Dice Leonel que Alejandra la nombró Mancera. Es probable que Alejandra sea una persona muy cercana a Mancera. Eso sin duda, pero lo nombró el Comité Ejecutivo, la nombró el Consejo Nacional. La puso, dije. La nombró en un Consejo Nacional donde fue Pablo Gómez. Y Pablo Gómez sacó el 8% de la votación de ese Consejo Nacional que fue electo en urnas. Y que no podemos menospreciar a los compañeros, donde hay dirigentes de muchos años, fundadores, gente de izquierda que viene incluso desde antes de que hubiera PRD, para decir todos son unos borregos, nadie piensa, nadie opina y nadie cree en la política que están aprobando. Me parece que eso es un insulto a los compañeros y a nosotros, a muchos de nosotros, que somos también fundadores del partido. No, podemos tener diferencias y eso es lo normal en las democracias, pero se debe de respetar esas diferencias. Y nosotros creemos que en este momento lo mejor es construir un gran esfuerzo entre los demócratas alrededor de un programa, no ir detrás de una persona, un caudillo o un mesías,
Porque eso de que el programa de Andrés es muy positivo, pues nomás miremos en Libertades. ¿Qué opina sobre aborto? ¿Qué opina sobre marihuana? ¿Qué opina sobre matrimonios igualitarios? ¿Qué opina sobre los empresarios? Su lista de empresarios comenzó a decir que eran los mejores con Azcárraga, con Salinas Pliego, con Perengano, con Sutano. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué opina, qué ha dicho y qué ha opinado ahora sobre Maduro? ¿Qué ha dicho y qué ha opinado ahora sobre Trump? Bueno, yo reconozco que es un opositor y es un personaje de la vida política con el que hay que dialogar, pero no es mi ideal de demócrata y no es mi ideal como un agente de izquierda. Entonces, sí podemos dialogar, que dialoguemos con respeto. Nosotros nunca hemos cerrado la posibilidad de dialogar con nadie, incluido Andrés Manuel, pero quien ha dicho que no es Andrés y Leonel y sus amigos nos reclaman a nosotros y no le dicen Andrés nunca, porque Leonel fue, por ejemplo, electo por el Consejo Nacional para que formara una comisión de diálogo con Andrés Manuel. Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, él mismo, Elpidio Tobar, Luis Sánchez, y no se pudieron reunir siquiera con Andrés. O su resultado no fue el de la alianza. Entonces, no podemos ir con quien todos los días nos insulta. Y sí podemos platicar si él pone disposición de platicar. Pero si no, no vamos a quedar aquí como viudas de Andrés. Nosotros no llegamos a esta lucha política por Andrés. Cuando yo comencé la lucha, Andrés estaba en el PRI. Y no comencé por él. Entonces, sí estamos dispuestos a dialogar, pero no al sometimiento y al ridículo de seguir insistiéndole a alguien que todos los días te insulta, te insulta, te insulta. Cuauhtémoc Cárdenas nunca hizo eso con Eberto. Nunca hizo eso con doña Rosario. Y este señor lo hace de manera permanente. Leonel, ¿este es un punto de quiebre para el PRD? Bueno, yo creo que sería la primera vez que el PRD hace una alianza con la derecha. Bueno, no creo, sería la primera para vez la presidencia. para la presidencia de la República. Segundo, el tema de personalizar, de señalar, lo inició Guadalupe. Yo creo que fue un exceso de él decir, debería de reconocer, de decir que es un exceso al decir que Andrés quiere poner a la dirección nacional. A ese exceso verbal yo contesté con otro exceso verbal, Guadalupe, que Mancera puso a Alejandra Barrales. Tú y yo estuvimos en la elección en ese Consejo Nacional. No hay nada que agregar a eso. Pero entonces, para no insultar a la inteligencia de nadie, hay que empezar por no insultar. Yo creo que el tema lo inició, tu pregunta hacia Guadalupe fue correcta. Yo creo que el tema es político. Yo no he visto jamás que Andrés insulte a nadie en lo personal del PRD. Nunca he leído una declaración de él en ese sentido. Ha habido algunos perredistas, que yo sé que tú no compartes eso, Guadalupe, que sí lo han insultado a él personalmente. Incluso tú ahorita mismo hablas de un Mesías, hablas de un caudillo, un término muy acuñado por la derecha. Incluso entras al tema de Venezuela, que nada tiene que ver con Venezuela. Incluso hay, de vez en cuando, pronunciamientos de intelectuales de derecha que le exigen a Andrés Manuel que se alinee con una política que tiene la derecha en relación a Venezuela, independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que está haciendo Maduro. Entonces yo creo que el tema deberíamos de sacarlo de lo personal y mantenerlo en lo político, que creo que es lo que deberíamos de hacer aquí. Entonces por eso regreso a la cuestión, nada más antes de que se me pase, el Consejo Nacional tiene muchas atribuciones, efectivamente, de alianzas, de coaliciones, de elección indirecta. Todo esto que tú has dicho es correcto, pero hay una cosa que no puede hacer el Consejo Nacional, que es modificar los documentos básicos del partido, que eso le corresponde a otro Congreso Nacional. A lo mejor pueden convocar otro Congreso Nacional y modificar lo que ha establecido hasta ahora el Congreso Nacional. Entonces el Consejo Nacional, como un órgano del partido, tiene límites que le establece la ley. Y finalmente te diría que sí hay un punto de quiebre para muchos de nosotros. Para otros no. Es un asunto, sigo creyendo, ideológico y político exclusivamente. No es un tema. Esto de hablar de que son aliados de la mafia del poder, pues no es una descripción.
A lo mejor ellos también piensan que decirle que es un caudillo, es un mesías, también piensan que es una descripción. Pero entonces mantengámoslo en lo político y no entremos a un tema de descalificaciones personales. Yo creo que el tema es político. Yo creo que es un tema, primero ahorita para simplificar por tus tiempos, por los tiempos que tenemos aquí entre la derecha y la izquierda. Sí, es un tema que delimitaría la decisión. A mí me parece que el partido tiene que hacer un análisis de la situación que vive el país, de los actores que están ahora en este momento actuando y tomar decisiones. Para nosotros el PRI, porque es nuestro adversario no es Andrés. Yo lo he dicho, Andrés no ocupa que nadie le haga daño, él solito comete los errores, solito puede. Nuestro adversario, a personalizar. Pero es que es mi manera de decirlo, Leonel. Para ejemplificarlo, yo respeto la manera como tú lo dices. Para ejemplificar, para mí, Andrés Manuel solito puede con él mismo. Y para eso hay pruebas suficientes en la historia reciente del país. Pero bueno, para nosotros el adversario a vencer es el PRI. Es al que queremos derrotar. Y por eso, si con Andrés no se puede, porque Andrés tomó una resolución en su Congreso Nacional, que cada rato lo obvian en el análisis, decisiones institucionales, no personalizadas. Su Congreso Nacional votó que con el PRD no quiere ir. Punto. Bueno, pueden ayudar a trabajar convenciendo a Andrés de que cambie su opinión. El PRD no ha tomado la decisión de no ir con Morena. En ningún lugar de nuestras resoluciones del Consejo. ¿Qué haría falta para que...? Tuviéramos que votar una resolución en el Consejo diciendo no vamos con Morena como lo hizo él. En reciprocidad pudiera ser incluso. Él tomó una decisión formal de que no iría con el PRD pudiera tomar una decisión formal de no ir con Morena, cosa que sería un error. No lo debemos de hacer. Pero nosotros no hemos cerrado esa posibilidad. Perdón. ¿La ha cerrado Andrés? Perdón que te interrumpa, no estábamos haciéndolo ahorita, pero es una pregunta. ¿En qué momento del Congreso Nacional de Morena, que yo no acudo a esos congresos, yo acudo a los del PRD y defiendo ahorita la posición dentro del PRD? Yo no estoy hablando de Morena ni de Andrés Manuel. Tú estás llevando el debate a Morena y a Andrés Manuel. Una decisión que tomó Morena. Está bien, es tu estilo de este diálogo, que bien lo llama así Pascal. ¿En qué resolutivo del Congreso Nacional de Morena se acordó no ir con el PRD y tú agregaste a MC, a Movimiento Ciudadano? Bueno, yo no vi ningún resolutivo. Pues es que no los has leído. No, el resolutivo. Si lo supo todo el país. No, el resolutivo, mi querido Guadalupe, que yo leí, dice que aprueba el Congreso Nacional de Morena ir en alianza con el PT. Sí, claro. Eso dice. ¿Y no escuchaste el discurso de Andrés Manuel, Leonel? Estoy hablando de los resolutivos. No, bueno, pues es que él decidió con quién iba en su política de alianzas. Y en la exposición de motivos, porque eso sucede, en los resolutivos que él expuso, dijo que no irían con el PRD ni con MC. Con quien tienes que ir, te equivocas de ventanilla. La ventanilla es con Andrés. A decirle a Andrés que cambie su postura para iniciar un diálogo. Pero nosotros, por vía de mientras, estamos dialogando con quien sí quiere. Y tratando de construir un frente contra el PRI. No contra Andrés. Es que habemos no es un frente contra un Andrés. sector en el PRD, Guadalupe, que no creemos que el adversario solo sea el PRI, también creemos que es el PAN. Bueno, estás muy en tu derecho. Bueno, ese es el para punto. eso se convoca un consejo, se van las dos posiciones, porque por cierto, esta posición de Andrés no tuvo una sola argumentación en contra de nadie, porque con Andrés nomás argumenta Andrés. Acá con nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo tú y yo perfectamente. Es parte de nuestra democracia diaria. Lo hemos hecho muchos años, pero todo el que critique a Andrés recibe una respuesta más o menos similar a la que me dices. No se metan con Andrés. Le hacen el juego a la derecha. Oigan, nomás peguen para allá. No, yo no dije que no te pues que metas. Andrés se defienda solito. Yo dije que no lo lleves a un asunto personal. No es personal, es político. Tengo que hacer una nueva pausa y regresamos para seguir esta conversación. Gracias. Diálogo entre los expresidentes nacionales del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo y Leonel Godoy, hablando sobre el futuro del Partido de la Revolución Democrática frente al proceso electoral ya inminente de 2018. Creo que te tocaba a ti hablar, Leonel. Reiterar lo que decíamos al final de este bloque, del anterior bloque.
Nosotros que creemos que es un problema ahorita de una visión entre la izquierda y la derecha. Hay algunos que creemos que la alianza debe ser entre los partidos de la izquierda. Otros nos contestan en relación a eso, porque nosotros este debate lo estamos dando al interior del PRD. Yo no he ido nunca a debatir a Morena ni con Andrés Manuel. Yo este debate lo doy con mis compañeros de partido, que creemos muchos esto, que estamos ahora en tus micrófonos y en tus pantallas dialogando, Guadalupe y yo. Hemos dicho nosotros, que la manera en que podría haber un diálogo claramente definido entre el PRD y Morena, por ejemplo, lo dijimos en el debate para la elección de Alejandra Barrales y de Pablo Gómez. Nosotros decíamos, presentamos eso como una posibilidad de que si Pablo Gómez era el presidente del partido, cambiaría la línea política de la dirección nacional del PRD y el diálogo se abriría con Morena. Eso es lo que Pero seguimos. entonces la presidencia sí puede cambiar la línea política. Bueno, cuando menos el estilo, y yo creo que es no cambiar de línea política, de lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional. Quizá lo hizo sin convocar al propio comité en los términos que establece el reglamento, pero sí es una facultad del Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de cualquier miembro, plantear una línea política que luego tiene que aprobar o no el Consejo Nacional. Y creo que lo que hizo Alejandra Barrales tiene que pasar, en mi opinión, dejando a un lado la discusión de que si se convocó legal o ilegalmente a esa sesión del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que sí puede hacer Alejandra Barrales es proponer al Comité Ejecutivo Nacional y aprobar el Comité Ejecutivo Nacional. Es una línea política que luego tiene que ratificar o no el Consejo Nacional, y eso podía haber hecho también Pablo Gómez. Sin duda hubiera modificado la correlación de fuerzas. ¿Por qué? Pues porque al interior lo discutimos. Yo lo discutí o lo platiqué, como se quiera decir, con Acosta Naranjo, con Guadalupe, el día de la sesión del Consejo Nacional, por qué nosotros creíamos que debería ser Pablo Gómez el dirigente. Él dio sus argumentos. Ese debate no lo dimos allá en la tribuna, sino lo dimos abajo en uno de los recesos. Entonces, sí creemos que la dirección nacional, no el presidente, una dirección nacional con una línea política alejada de la derecha, con una línea política que reniegue, en nuestra opinión, de lo que se acordó en el Pacto por México, eso acercaría, eso es lo que permitiría que hubiera el diálogo. Nosotros, la comisión de diálogo que bien menciona Guadalupe, fracasó pues porque no hubo cambio de línea política. Yo ni siquiera nos planteamos, a ver, Guadalupe, te lo digo ahora yo, a título de lo que ocurrió en la comisión, ni siquiera nos planteamos ir a hablar con Andrés Manuel, porque sabíamos que la línea política del partido era contraria a un acuerdo de esa naturaleza. Sí, Leonel, pero lo que tienes que admitir es que la línea política la decide el PRD, no Andrés. El PRD decidió esa línea política en sus órganos de dirección. Una línea política que no excluye a Andrés, pero que no se agota en Andrés. Pero no Andrés, nosotros no solamente de pensamos en Andrés. Nosotros tenemos una línea política mucho más amplia, por eso decimos Frente Amplio. Y por eso cuando debatíamos si era Pablo o Alejandra, yo argumentaba por Alejandra porque sabía que Alejandra representaba una línea política con la que yo y la mayoría del Consejo Nacional en ese momento coincidió. Esa es la verdad, sí se discutió. ¿Por qué Alejandra y por qué no Pablo? Pues porque Pablo no representaba en ese momento el sentimiento de la mayoría del Consejo Nacional. Y por eso fue Alejandra. Y Alejandra está siguiendo la línea política de la mayoría del partido en este momento. De la mayoría de la dirección nacional. Sí, pues eso es lo que es hoy el partido. Entonces, nosotros estamos por un Frente Amplio que no excluye a nadie. Las decisiones del PRD las toma el PRD. Esa línea política no excluye a Andrés, pero Andrés no la comparte, la línea política del PRD. Bueno, está en su derecho. Faltaba más. Lo que no nos puede decir Andrés, oigan, ¿por qué no toman los resolutivos de Morena y los copian y los votan también allá para poder que platiquemos? Andrés nomás platica con espejos. No quiere reconocer que hay pluralidad. Cuando discutíamos con doña Rosario o con Eberto no coincidíamos en todo. Cuando estábamos con el PPS y con el PARM o con el Frente Cardenista
O cuando veníamos gente que ni siquiera militábamos en partidos, que llamábamos a no votar, era una enorme pluralidad la que hicimos en el 88 y nos supimos respetar en nuestra pluralidad. Hoy nos dicen, no hay posibilidad de plática porque Andrés no comparte la línea política de ustedes íntegramente. Pues por eso se platica pues, entre distintos. Si no estuviéramos afiliados todos a Morena, o si no nos hubiera ido el del PRD, pues entre distintos se hace el diálogo. Leonel. A ver, ¿qué significó, Leonel, la salida de López Obrador del PRD? En tu opinión, ¿por qué se dio y qué significó en la vida interna del PRD? Mire, en primer lugar, es muy común que los que hablan de no personalizar, personalizan. En vez de ser un debate de PRD Morena, Guadalupe ha estado hablando de PRD Andrés Manuel. Ahorita ya sé que me va a contestar lo obvio. Pues lo pero obvio. pero yo te respondería con lo que pregunta Pascal. El PRD desde su fundación fue un partido efectivamente plural, de alternancia. Cuando se eligió a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente nacional fundador del PRD, que estuvimos tú y yo ahí, En el Consejo. ¿sí? Cuando se eligió, era una línea política. El siguiente presidente nacional del PRD fue contrario a esa línea política. Tú y yo lo sabemos. Los matices de la El izquierda. siguiente electo. Sí, claro. Hubo El siguiente un electo. interino. Bueno, estamos hablando de las elecciones. Que El fue siguiente, Robles Porfirio Garnica, interino. No, y pero a ver, Porfirio hablemos después. de los electos. Uh-huh. Cuauhtémoc Cárdenas, una línea política. Uh-huh. Llega Porfirio Muñoz Ledo, otra línea política, que en ese tiempo teníamos un debate intenso al interior del PRD de diálogo o no diálogo, acuérdate. El ingeniero Cárdenas no hizo nada porque no llegara Porfirio, que tenía la línea política contraria. Luego, después de Porfirio, siguió Andrés Manuel López Obrador, que tenía la línea política de Cuauhtémoc Cárdenas de no diálogo. Y Porfirio Muñoz Ledo no hizo nada en contra de que llegara Andrés Manuel López Obrador. Luego de Andrés Manuel siguió Amalia García, que era contraria a la línea política de no diálogo. Ella estaba alineada en esta ruta de Porfirio, que era una posición respetada al interior del PRD. No hizo nada Andrés Manuel para que no llegara Amalia García. Luego, después de Amalia García, que tenía una posición, si los vamos poniendo en bloque, ¿sí?, de diálogo, contrario a la del ingeniero y a la de Andrés. Luego de Porfirio y Amalia, de diálogo, siguió Rosario Robles, que era de no diálogo de esta línea política. El PRD entonces fue respetando esa línea política. De repente, en el 2008, queda de presidente nacional Jesús Ortega, de una línea política, de esa alternancia o ese péndulo, como se decía antes, incluso en los gobiernos priistas o después de la Revolución Mexicana. Ese péndulo dejó de funcionar. Después de Jesús Ortega siguió Zambrano, Jesús Zambrano. Después de Jesús Zambrano siguió Carlos Navarrete. Entonces ya no hubo cambio, mi querido Guadalupe. Pues no, así lo decidió la militancia. La línea política, discúlpame, estoy hablando de línea política, no quisiera entrar en el otro tema. La línea política, si quieres le entramos, pero la línea política se modificó, se hizo de un solo lado, dejó de funcionar el péndulo en el PRD. Carlos Navarrete, como tú sabes, es un gran amigo personal mío y éramos senadores cuando cuando se resolvió que él fuera candidato. Yo le dije con todo respeto que yo no lo iba a apoyar porque yo creía en la necesidad de ese péndulo en el partido. Y no ocurrió por razones que no viene al caso, salvo que tú los quieras debatir. No ocurrió, ya ese péndulo dejó de funcionar. Ya no ha funcionado ese péndulo del que habla correctamente Guadalupe. Nuestro partido se fundó, es el partido más grande de la izquierda que ha habido en no solo en este país, se dice que en América que es el partido más grande por esa pluralidad, sí. Pero esa pluralidad dejó de funcionar a nivel de órganos de dirección, mi querido Guadalupe. Permítanme hacer una última pausa y regresamos para el último bloque de esta conversación. Comenzaremos con Guadalupe Acosta Naranjo. Bueno, este será el último bloque de la conversación entre Leonel Godoy y Guadalupe Acosta Naranjo, y antes de que nos vaya a ganar el tiempo, quiero agradecerles a ambos la buena disposición. Ha sido un diálogo para mí informativamente muy útil. Ha sido de repente ríspido, pero así es como es
debate en democracia, ¿no? Yo así lo creo y bueno, aunque no puedo comentar con ustedes aquello que no se dice al aire, puedo decirles que ha sido muy interesante escucharlos, dialogar también fuera del aire. Así que si les parece, vamos cerrando esta conversación para que quede redondo el tema y cada quien pueda exponer lo que crea importante al respecto. Si me permites, mira, para poner una variable que no se ha tocado y que es las razones por las que nosotros que estamos llamando a construir un frente amplio, que Andrés Manuel es una variable, no es nuestro motivo fundamental. Nosotros creemos que en el país hay un peligro de regresión democrática muy grave. En el 88, cuando nosotros nacimos como partido político, la tarea fundamental de aquel momento era la construcción democrática. En el 88 no había alternancia, las elecciones las organizaba el gobierno, había todo un partido monocolor que tenía copado a toda la vida nacional, tribunales, organizaciones sociales corporativizadas, CNC, todo era. Y el 88 puso en crisis la irrupción cardenista, el movimiento tan plural y tan amplio de aquel momento, puso en crisis el sistema político. Y nuestro partido por algo se puso como nombre Partido de la Revolución Democrática. Pusimos en ese momento la tarea de la Revolución Democrática de traer la democracia a México, de la alternancia, de elecciones libres, del respeto al voto, como nuestra principal tarea. Y avanzamos mucho, a costillas y a costa de un gran sacrificio incluso de militantes de nuestro PRD, de nuestros compañeros que fueron asesinados, muertos en una batalla muy dura contra el salinismo en aquel momento. Bueno, se tuvieron avances, pero esa transición se ha extraviado. Y se extravió fundamentalmente porque nosotros logramos construir estas nuevas instituciones que hoy incluso están en cuestión. INE autónomo, credencial con fotografía, tiempos de Estado para la radio, topes de campaña, voto por voto en las elecciones, muchas de estas cosas, pero no cambiamos el poder. El sistema presidencial sigue intacto y el modelo económico también. Esas dos cosas siguen intactas porque pudimos mejorar las condiciones para acceder al poder, pero todos los funcionarios del PRD, o del PAN, o de Morena, o del PRI, siguen ejerciendo el presidencialismo autoritario, que entre otras cosas tiene la característica de que maneja de manera discrecional y autoritaria el dinero y el poder. Por eso hay actos de corrupción en amarillos, verdes, rojos, azules y morenos, en todos, porque cuando tú llegas al poder no cambian las palanquitas del presidencialismo. Hoy nuestra tarea es por eso que hablamos de gobiernos de coalición, de régimen parlamentario o semiparlamentario, de llegar al poder para quitarle poder al poder ejecutivo y para democratizar el ejercicio del poder. Por eso necesitamos un frente amplio. Y por eso estamos hablando de gobiernos de coalición, que es la manera de decir que estamos avanzando y abandonando el presidencialismo autoritario, que no nos basta solamente tener alternancia. La alternancia es indispensable, pero no es suficiente para lograr la democracia en México. Y también lograr construir un nuevo modelo económico que permita redistribuir la riqueza, volver al crecimiento, luchar contra los poderes fácticos, y por eso vamos a poner el programa en medio. Si eso lo logramos, eso sí será avanzar en una transición democrática. Si en eso Andrés Manuel tuviera disposición, deberíamos de venir a dialogar. Pero yo creo que independientemente de su acción, muchos mexicanos queremos una verdadera democracia en México, por eso estamos empujando el Frente Amplio. Gracias. Leonel, te toca cerrar. Bueno, muy bien lo que dijo Guadalupe. Este partido surgió de una lucha cuya columna vertebral era el cardenismo. Y justo el Partido Acción Nacional representa lo contrario al cardenismo, por eso nos oponemos a esa alianza. Con el que Cárdenas estuvo sentado en Chihuahua apenas. Bueno, te puedes sentar con pues quien claro. sea, se sentó con Cloutier. No, estamos hablando de los principios de cada partido. El cardenismo o el PAN más bien, nace en el 39 en contra de las políticas cardenistas. Esta es la primera cuestión. La segunda, obviamente que sí coincidimos en que debe de haber un cambio de régimen político, pues eso todo el mundo estamos de acuerdo. El problema
ahí conceptual son dos. Uno, primero, no el presidencialismo en sí es autoritario. Puede haber presidencialismos autoritarios. Eso, por cierto, Fix Amudio, Jorge Carpizo lo estudiaron bien, muy bien, en los tiempos del PRI como partido hegemónico en este país. El país ha cambiado, pero eso no le quita que el régimen político debe de modificarse. La cuestión es de que el PAN, y esta es una constante desde el 88 para acá, yo fui diputado federal en el 88, 91, y luego le ha tocado a Guadalupe. ¿Y qué hemos visto en todos el desarrollo de estos años? El PAN vota con el PRI las reformas económicas y va con nosotros en las reformas políticas. Así ocurrió en las del 92, del 94 y del 96 y todas las posteriores. Menos en las últimas, cuando ya se ha repartido indebidamente los órganos autónomos. No, ahora en materia de reforma fiscal, el PAN votó junto con Morena y el PRI. A ver. ¿Votaron en contra de la reforma fiscal? ¿Morena y PAN? Por distintas razones. Pero bueno, estamos en mucho. Yo te dejé hablar, Guadalupe, porque ya nos queda poco tiempo. Perdón. Te llevaste mucho tiempo tú en este último bloque. Reitero, el PAN votó todas las reformas económicas del modelo neoliberal y las sigue votando. Y siempre, o casi siempre, ha estado del lado del PRD en las reformas políticas. Entonces, por eso el PAN acepta sin ninguna duda esta propuesta, que por cierto no es nuestra, es entre otros de Manlio Fabio, de los gobiernos de coalición, que ya está en la Constitución mexicana. No, claro que sí. Estoy hablando del sistema, no estoy hablando del sistema parlamentario, estamos hablando del gobierno de coalición, que no es todavía un sistema parlamentario. Bueno, los gobiernos de coalición lo plantea y está entusiasmado el Partido Acción Nacional. Pero cuando se entra al modelo económico, que siempre ha votado con el PRI, con la derecha del PRI, por cierto, porque también hay priistas que tienen otra posición. Bueno, en este sentido, yo diría, con eso concluiría, que para que haya una alianza PRD Morena, se requiere que se cambie la línea política del PRD. Dice Guadalupe, y está en su derecho, y eso habría que preguntárselo, yo no soy el indicado, de que Morena también cambie, pues que lo haga. El asunto es de que para mí hay más coincidencia entre Morena y el PRD que entre el PRD y el PAN, y yo por eso me opongo a la alianza PRD-PAN. Quedarían 30 segundos para una réplica, Guadalupe. No, esa es una trampa, no es réplica, ya no voy a tener yo. No, solamente... No te creas. No, le concedo a Leonel, pero mira, rápidamente, Leonel. Las cosas se hacen de aquí para adelante. Si yo hubiera puesto eso como pretexto en el 88, yo no hubiera podido sentar con Porfirio, que nos habían robado la elección en Nayarit en el 75, a Alejandro Gascón Mercado. Uno platica con adversarios, uno platica con todos, uno platica con la sociedad, con la pluralidad. Que no he negado eso, Que no he negado eso. Bueno, eso es lo que hay que platicar y construir. Es un frente amplio, no un frente estrecho. No podemos nomás hacer acuerdos con nuestro espejo. Leonel, por favor, termina. Reitero, la alianza de la izquierda es con la izquierda. Pues muy bien, muchas gracias a ambos. Fue largo, pero bueno, así son los tiempos de la radio. Se va rápido el tiempo. Yo les agradezco muchísimo a ambos la buena disposición de llevar a cabo este diálogo. Gracias. Gracias a Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, ex senador, ex presidente. Que además sí somos grandes amigos. Del PRD. Además, es cierto. Guadalupe Acosta Naranjo, diputado federal y miembro de la iniciativa Galileos del PRD. Gracias a ambos.